damos vuelta a la página musical y nos metemos de lleno en una nueva entrevista. En este caso vamos a hablar con Maite Durietz, licenciada en Gerenciamiento Ambiental y especialista en sustentabilidad, porque estamos transitando la Semana de la Movilidad Sostenible. Hoy también es el Día Mundial sin Automóviles, originalmente una iniciativa para desincentivar el uso del automóvil, al ver que su uso a gran escala está produciendo daños en el medio ambiente. En estas jornadas hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. La idea ya viene de años anteriores, pero fue en la década del 90 cuando comenzó a adoptarse en algunas ciudades, así que de estas dos noticias, estas dos efemérides, nos parecía interesante poder desarrollarlas con Maite, que a quien recibimos a través del contacto telefónico. Bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Por acá. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, hemos estado leyendo la nota que estuviste publicando en algunos medios acerca de esta Semana de la Movilidad Sostenible, migrar a modelos más sostenibles de movilidad, clave para combatir una de las grandes crisis de nuestra generación, que es el cambio climático. Bueno, contanos un poco más, desarrollanos un poco más este tema que nos resulta realmente muy interesante. Exacto, bueno, en realidad la Semana de la Movilidad Sostenible, así como todas las efemérides que tienen que ver con problemas ambientales, principalmente sirve en realidad para concientizar, ¿no? Puntualmente yo hablo del cambio climático cuando hablo de movilidad sostenible, porque está muy relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero, tanto en el uso de automóviles en las ciudades sobre todo, como cuando viajamos en avión. También emitimos cuando estamos viajando en tren o en colectivo. No es una cuestión solo de los automóviles, pero hablo de cambio climático porque es una gran problemática que nos aqueja a todos. Pero hay otras cosas relacionadas, como la salud de las personas, por ejemplo. No solamente estamos emitiendo gases de efecto invernadero, sino que estamos contaminando el aire, estamos perjudicando al tránsito en las ciudades, y eso nos genera estrés, por ejemplo, nos genera problemas pulmonares y respiratorios, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de la sustentabilidad. No solo velamos por la salud del planeta, sino también por la salud de las personas. Ok, y en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones, Maite? Porque yo estoy viendo datos como, por ejemplo, que actualmente más del 50% de la gente vive en ciudades y que para dentro de unos 30 años, 28 años aproximadamente, esto se incrementaría hasta casi el 70%. Digo, hay una tendencia a irse a vivir a las grandes ciudades, las zonas rurales, las zonas de campo, cada vez cuenta con menos gente, son más tecnificadas también, están viviendo, transformándose en un proceso muy importante. ¿Y cuáles serían las recomendaciones en este caso ante esta situación? Tal cual. Bueno, las ciudades, por un lado, necesitamos que haya voluntad política, inversiones y mucho cambio dentro de las ciudades, porque no solamente vamos a necesitar que cambien las calles para que podamos movernos de manera más sostenible, sino que vamos a tener que darle trabajo a las personas que vienen, vivienda, servicios básicos, y eso va a necesitar un cambio de infraestructura bastante grande, ¿no? Así que, por un lado, inversión y voluntad política. Y después, del lado de la ciudadanía, desde lo que podemos hacer desde nuestro lugar como ciudadanos, hay algunas recomendaciones que podemos seguir. Por ejemplo, siempre en el mismo orden, ¿no? Tienen un orden en particular. Por ejemplo, caminar siempre que sea posible. Si podemos ir acá 5 cuadras caminando, porque nos juntamos a comer con amigos, en vez de tomarnos un Uber, agarrar el auto, vayamos caminando. Y esto no solamente va a ser positivo para el cambio climático y todas estas cuestiones que estábamos mencionando, sino que también va a potenciar nuestra salud, ¿no? Caminar es uno de los mejores ejercicios que se pueden recomendar. Otro gran aliado de la movilidad sostenible es la bicicleta. Pedalear no genera contaminación. Es verdad que emitimos gases de efecto invernadero cuando estamos respirando, y cuando hacemos ejercicio emitimos un poco más, pero es mínima la diferencia con no emitir, así que estaríamos potenciando mucho el poder de la movilidad sostenible. Y después, por otro lado, siempre preferir el transporte público al coche, ¿no? El auto particular es la peor opción de todas cuando nos movemos en el día a día.
Ok, el tema es que por ahí el transporte público es un poquito más costoso, ¿viste? Que ahora que estamos pasando un momento en el que por ahí los valores del transporte están un poquito por encima, pero bueno, es una posibilidad. ¿Hay registro de más o menos cuánto se ha modificado el uso y costumbre del moverse por las ciudades? Por ejemplo, ¿la bicicleta se ha incrementado el uso? ¿Hay registros de eso? ¿Hay estudios que estén trabajando sobre ese tema? Sí, hay estudios que están trabajando sobre ese tema. Yo no confío mucho en sus valores porque son medio inexactos, pero la realidad es que salimos a las calles y vemos que las modificaciones que se hicieron para tener más bicisendas y ese tipo de cuestiones han fomentado que usemos más la bicicleta. Inclusive la pandemia, que hayamos estado en cuarentena y querramos salir al aire libre, hacer ejercicio, fomentó también mucho el uso de la bicicleta y otros medios como el monopatín eléctrico y nuevas cositas que van apareciendo también, ¿no? Yo creo que sí va subiendo las ganas y la costumbre de usar ese tipo de medios, pero falta infraestructura. Si mirás a los ciclistas en las calles, están incómodos. Mirás a la gente que anda en auto y está incómoda con los ciclistas. Todavía tenemos que modificar mucho a nivel estructural. Ok, y en relación a la nueva tendencia que se está viniendo de autos eléctricos, por ejemplo, acá en Necochea, somos una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires con 100.000 habitantes, ya fueron presentados los dos modelos de fabricación nacional, el vehículo, que tiene por nombre Tito, y el utilitario, que tiene por nombre Tita. ¿Eso está bueno? ¿Qué opinas vos al respecto en relación a todo esto? Sí, en principio está bueno. Yo creo que con todos los avances que se hacen respecto a sustentabilidad, siempre hay que ver a futuro cuál va a ser el impacto. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la movilidad eléctrica es a nivel emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero es mejor que la movilidad tradicional, tenemos que ver de dónde sacamos esa electricidad, ¿no? Porque si esa electricidad de la que se va a proveer a estos autos viene de fuentes que son contaminantes, no estamos haciendo un balance positivo en realidad, es medio greenwashing, ¿no? Pero siempre que se tenga en cuenta de dónde sale esa electricidad y qué porcentaje viene de energías renovables, por ejemplo, siempre va a ser positivo. Bien, ¿sabes qué? Estamos hablando con Maite Duriet, ella es licenciada en gerenciamiento ambiental y especialista en sustentabilidad. Una cosa que siempre me genera dudas en relación a esto es cuánto de lo que nosotros hacemos en el cotidiano tiene verdadero impacto si lo comparamos con la contaminación de las grandes industrias a nivel global, ¿no? Como nosotros trabajamos en el día a día para cuidar un montón de detalles, pero después por otro lado tenés, bueno, empresas en todo el mundo, no le quiero caer a nadie en particular, pero arrojando residuos al mar, bueno, lo que sea, humo, todo un montón de cosas. ¿Cómo se compensa eso? ¿Realmente la acción que una persona desde su lugar dice, bueno, ok, hoy no voy a sacar el auto, hoy voy a ir en bicicleta a trabajar? O por ejemplo, de los 5 días que voy a laburar, 2 o 3 veces por la semana voy a usar la bicicleta por distintas circunstancias. ¿Esto tiene realmente un impacto o es como una suerte de sentirse bien uno, pero si lo comparo con todo lo otro que se genera, no estoy generando un cambio muy importante? Bien, sí, 100% que tiene impacto por dos razones. En primer lugar, es verdad que nos desincentiva un poco cuando vemos el impacto en números que puede generar la acción de una sola persona, pero si lo multiplicamos por las miles de personas que estamos haciendo cada vez más, siempre el impacto va a ser mucho más potente. Por un lado, eso, o sea, el granito de arena cuando se te mete adentro del traje de baño y te empieza a molestar es mínimo, pero te molesta hasta que te lo sacás. Y esto es lo mismo, estamos molestando hasta que se genere un cambio. Y por otro lado, yo siempre digo que tanto como consumidores como ciudadanos, tenemos un poder, que es el poder del voto, ¿no? Cada decisión que tomamos día a día, decisión de compra, decisión de qué medio estamos utilizando de transporte y demás, es un voto a ese medio de transporte, es un voto a ese producto. ¿Por qué? Porque en definitiva, si pensamos a nivel estatal, los políticos quieren que los votemos y las empresas quieren que les compremos, que las elijamos. Y para eso necesitan nuestros votos, necesitan nuestra compra. Así que cada decisión que tomemos va a ser un voto a la empresa, al producto, al transporte que nosotros queremos que prospere. Si seguimos votando bien, van a prosperar los medios de transporte y los productos que hagan el bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de ponernos de acuerdo como ciudadanía
y realmente plantarnos en votar bien. Bien, última pregunta y por supuesto agradeciéndote muchísimo este tiempo. En realidad última, porque tengo una que no tiene que ver con el tema, pero me generó dudas tu nombre. Nosotros somos de una ciudad más bien mediana. ¿Cómo son los impactos de acuerdo a las ciudades? Porque mucho de lo que estuviste comentando, se dijiste Uber, en Neco no hay, o Bicisenda, no hay. Hay una relación ahí, ¿no? Como entre la gran ciudad, la ciudad mediana, la ciudad pequeña. ¿Cuánto es el impacto real, ¿no? En todo esto que estamos hablando, entre una ciudad mediana como la nuestra, a diferencia de una ciudad grande o de una ciudad pequeña como las que hay aquí alrededor? ¿Hay mucha diferencia? ¿No tanto? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué sabes vos al respecto? Sí, yo creo que hay mucha diferencia. Las grandes ciudades son las grandes responsables de los impactos de contaminación, de cambio climático y demás. Sí, a mí lo que me encanta de las ciudades más pequeñas es que suelen ser modelos de cambio para este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo las ciudades costeras. Es típico de ciudad costera pequeña que implementa escuelas sustentables, no sé, las jornadas de limpieza de playa y todo este tipo de cosas que se pueden lograr más fácil a menor escala y después se traducen en iniciativas que se implementan en las grandes ciudades. Pero surgen como modelo en las pequeñas ciudades. O sea que yo creo que tienen la oportunidad de ser pioneros en un montón de cosas que después se pueden replicar en el resto del país, generando un impacto multiplicador enorme. Las jornadas entonces de limpieza de playa garpan, va bien eso. Garpan, sí. Bien, buenísimo. Maite, muchísimas gracias por la charla. Una pregunta que no puedo dejar de hacer. Tu apellido es el apellido de una persona muy reconocida en el ámbito del rock histórico de nuestra ciudad, Jorge Durietz, integrante de Pedro y Pablo. ¿Vos tenés alguna relación con Jorge Durietz o simplemente compartís apellido y nada más? Sí, tengo una relación muy directa, es mi señor padre. Ah, mirá vos, qué justo. Bueno, sos la hija de una de las leyendas más importantes de la historia de nuestro rock, entonces, que acá en Necochea ha venido muchas veces, dicho sea de paso. Sí, muchas gracias. Probablemente ahora esté dando vueltas por allá también dentro de poco, ¿eh? Ah, bien. Buenísimo, muchas gracias por la data. Maite, un abrazo muy grande, muchas gracias por la comunicación y bueno, quedamos ahí en contacto para cualquier otra cuestión que queramos saber acerca del área en la que te desarrollas, ¿sí? Vale, abrazo enorme, Pancho, gracias por la invitación. Hasta cualquier momento. Así pasó Maite Durietz, entonces licenciada en Gerenciamiento Ambiental y especialista en sustentabilidad, y como dato anecdótico también decir que es la hija de Jorge Durietz, uno de los integrantes de Pedro y Pablo. ¿Se acuerdan la marcha de la bronca y todo eso? Bueno, el papá de esta chica, de esta mujer, fue el responsable, entre otras, de esa canción junto a Miguel Cantilo. No podía no hacer la pregunta, me había quedado ahí picando, me había llamado la atención el apellido, así que también metimos un comentario en relación a este detallecito, hablando con Maite sobre la Semana de la Movilidad Sostenible.